Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quién Tiene la Razón. Nosotros listísimos para estar con ustedes y analizar la coyuntura de esta semana. Bueno, tenemos dos temas importantes con los que nos interesa abrir el programa del día de hoy. Primero, la situación de los venezolanos, que es realmente desgarradora y conmovedora. Son familias enteras que caminan más de 1.500 kilómetros atravesando Ecuador para llegar al Perú. Para muchas de esas familias su destino final es Perú, para otras es Chile, Argentina. Hemos visto, por ejemplo, cómo están varados o están tratando de atravesar la frontera con Tumbes. Se calcula que ya salieron 2 millones de venezolanos de su país, en lo que se ha llamado ya no una migración, sino un éxodo. Venezuela realmente se está despoblando porque la gente necesita comer. Mientras tanto, nuestra política se empieza a teñir de xenofobia. Las declaraciones escuchadas por el candidato Ricardo Belmont han sido realmente decepcionantes. Dicen que ese fue el discurso que lo ayudó a subir a segundo puesto. Pues parece que se le empieza a voltear la torta porque ya no parece gracioso y empieza a escucharse muy feo la discriminación a los venezolanos. Ese será tema de análisis más adelante, pero tenemos además la noticia bonita del día de hoy. Siempre tenemos una buena y una mala. Ahí lo tienen. Miren qué hermosa imagen. ¿Qué cosa es eso? Lo que vemos en pantalla es una hermosísima pelea de flamencos. La foto la hizo el peruano Pedro Jarque Krebs. Bueno, él ganó un concurso importantísimo en Londres que se llama The Bird Photographer of the Year. Así todo muy gringo, que en realidad es el fotógrafo de aves del año. Pedro tomó la foto en una reserva de aves en Madrid, donde reside. Y sí, fíjense ustedes, otra vez la noticia buena del día. La protagoniza un migrante peruano que se gana la vida fuera de nuestro Perú. Rápidamente vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche para empezar con el análisis coyuntural. Me acompañan, como siempre, dos grandes amigos. Está con nosotros el analista político Fernando Tuesta y también Juan Carlos Valdivia. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo están? Bien. Vamos a tener la primera media hora de análisis con ustedes y un poco más de media hora. Y al final les cuento que voy a tener mi primer bloque con un candidato político. Viene Daniel Urresti. Así que si me quieren dejar un par de preguntas, Provecho. encantada. Vamos rápidamente, Catalina, a ver nuestro primer tema de debate de esta noche. Día a día, miles de venezolanos ingresan al Perú por la frontera con Ecuador. Tumbes se ha convertido en el primer refugio de los inmigrantes que huyen de la crisis de su país, mientras que la mayoría de peruanos se solidarizan con ellos. En Lima, el presentador de televisión y ahora aspirante al sillón municipal Ricardo Belmont recibió duras críticas por su postura respecto a los ciudadanos venezolanos que llegan al país. Según él, detrás de esto estaría el partido aprista, con miras a las elecciones. El partido aprista, en su local, ha izado el pabellón nacional de Venezuela en homenaje a estos venezolanos que han venido a trabajar al Perú, a quitarle trabajo a los peruanos. Esa es la verdad del asunto. Más de 1 millón de venezolanos vendrán de aquí a fin de año con todos los beneficios que un peruano tiene. Es decir, este operativo pensado, planeado, tiene un objetivo: darle el voto a los venezolanos en estas elecciones. Sin embargo, al darse cuenta de su error, Belmont mostró su arrepentimiento. Todos nos equivocamos, especialmente cuando hacemos programas en base a información del día. Bueno, ahí estaba la explicación del señor Ricardo Belmont, que hay que decirlo con claridad. Hoy tuve una entrevista con Milagros Leiva y la verdad que muy arrepentido de lo que dijo, no parecía, ¿no? Además, información del día, ¿dónde la leyó, señor Belmont? Eso no salió en ningún medio oficial, eso eran rumores de redes sociales. Interesante lo que está pasando, porque curiosamente había empezado una ola de xenofobia muy fuerte, ha salido Belmont y a todo el mundo le da como vergüenza, ¿no? Es el típico argumento de campaña que uno cree que al enarbolarlo le va a dar votos y que de pronto puede terminar reventándole en la cara. A ver, Fernando, no sé si es muy pronto para sacar conclusiones de ese tipo. No, pero es lamentable las declaraciones de él, llena además de errores. Imagínate si él dice que
fue una intervención errada por la noticia del día. De acá al 7 de octubre va a cometer extremadamente muchos errores, ¿no? Sobre todo si su fuente es Twitter, ¿no? Sobre todo, dice redes sociales. Además hay una mentira, pues, extendida, ¿no? Del que él hace uso. En estas elecciones de octubre votan efectivamente extranjeros. ¿Cuántos venezolanos van a votar? Uno. ¿Y cuántos en total? En total, Sí, uno. No, digo, en total solo. de otras nacionalidades creo que son 25, Sí, ¿no? pero no es nada. Incluso si los 25 fueran venezolanos, No, ya, claro. no tiene ningún ninguna sentido, representación. porque además el padrón se cerró el año pasado. ¿Qué necesita un extranjero para votar? En primer lugar, ser residente continuo En las los municipales. últimos 3 años y solamente elecciones municipales, pero no pueden participar en aquellos distritos de frontera a lo largo de todo el país. Residente legal, Sí, continuo, claro, no, y de manera- no con tu PPT y tu paso temporal. Así ¿no? es, pero sin embargo lo hacen muy pocos, muy pocos. Hay un padrón especial además, no tienen que estar obviamente nacionalizados. Ahora, esto ya es muy común, por ejemplo, en Europa, es muy extendido, ¿no? El voto no solamente de residentes en el extranjero, sino extranjeros residentes en el país. Que Esa puede es ser parte además incluso de la ampliación de candidatos. derechos, es una ampliación de derechos fundamentales, ya este es un nivel de entendimiento de la pluralidad, de la diversidad. Lo que ha dicho Ricardo Belmo es tan retrógrada, pero también tan actual, porque desde Trump hasta la extrema derecha xenófoba en Europa, bueno, hasta Ricardo Belmo, que es lamentable. Pero con todo la xenofobia que hay, Estados Unidos tiene muchas autoridades de origen latino, Sí, claro. California, el No, pero gobernador además no era lo curioso es ¿no que era Schwarzenegger? lo curioso es eso. Ese No, no si era Trump gringo. mismo, ¿no? ¿No? Sí, se celebra cuando un peruano sale elegido concejal, alcalde o Claro. representante en Estados Unidos. Sí, claro. Pero acá se dice que van a votar 1 millón. Esa es una mentira. Y además promovido por el partido aprista, porque Jorge el Castillo ha alentado algunas actividades. Realmente me parece Como un defensa de la despropósito. democracia, Pero, ¿no? pero además es que el partido aprista es el único, con el Partido Nacionalista, de los 23 partidos que no han presentado candidato a la alcaldía de Lima. Además hay una cosa que es muy graciosa acá. Lo- El señor Belmont postula por el partido del señor Vladimir Cerrón, Sí, claro. que Así vive encantado con Maduro y Chávez. Sí, Entonces, claro. qué falta de congruencia, ¿no? O más bien es congruente con lo que piensa De acuerdo, porque los quiere devolver. su vientre de alquiler, Ya. ¿no es cierto? O sea, pero mira, ha tenido éxito Belmont en alguna cosa. Estamos hablando de él, finalmente, ¿no? Ya, pero es un tipo de O sea, éxito que hoy en día no es necesariamente bueno, ¿no? Hoy en día yo creo que hablen de uno Como tú no has es, dicho, créeme, bueno. como tú has dicho, él está en una encuesta que tiene 4.4 de errores estadísticos. Él tiene 10 puntos, o sea, podría tener 6, podría tener 14, podría estar en primer lugar. De acuerdo, pero ¿No es eso ha cierto? sido Entonces- antes de esta avalancha de críticas, ¿no? Sí, pero eso es un poco lo que hoy día se mueve en la opinión pública, estas cosas radicales, como decía Fernando, De acuerdo. lo que existe hoy día en Estados Unidos, en Europa, es estas posiciones radicales de derecha, de izquierda, No, y la xenofobia y el terror al extranjero está en todas partes. ¿no? De acuerdo. Entonces, hoy sabiendo que venía, pregunté un par de taxis, ¿no es cierto? ¿Cuál era el sentimiento? Y en uno de las personas, uno de los taxistas me dijo claramente que sí, mucho venezolano, que les quitaba el trabajo, que su trabajo anterior, que su hermana, que todos tienen un cuento Sí, claro. respecto a qué cosa es lo que viene sucediendo. Obvio que está muy mal de parte de un líder político que esté fomentando este tipo de ideas y de conceptos en la sociedad, cuando debería ser todo lo contrario. Ahora hay partidos políticos en Europa que se han construido por sobre la supuesto, base por de supuesto, esto, por ¿no? supuesto. O sea, en eso, digamos que Belmont no está siendo original, está Por supuesto. repitiendo lo que nos da terror en otros lados. Y yo digo, ha logrado con esta, o sea, una hora en señal abierta, en un horario más o menos estelar hoy día en la mañana, pues No, y ha claro, logrado milagros lo que le quiere, han ¿no? dado rating, ¿no? Ha logrado lo que quiere, ¿no? Ahora, yo tengo mis dudas, me gustaría escuchar a Fernando en este punto, porque es verdad que antes que hablen de uno era importante. Sí, el señor dueño de Papa John's tuvo un insulto racista y hablaron de él toda la semana y su empresa casi quiebra. O sea, hoy día que hablen mucho de ti no necesariamente es una... Bajo aquella frase un poco cínica, ¿no? Hablen bien o hablen mal con tal que hablen de uno. Yo ¿no? creo que Ese ya no. A eso veces era, es mejor que nadie esa era, no, pero esa era la idea, particularmente cuando necesitas que te atiendan o los focos se centren. Ahora bien,
Ricardo Belmont, si ves su perfil de votante, es mayor de 45. Claro, vintage, es antiquito. Sí. Ahora, los jóvenes no lo conocen. Él salió de ser alcalde el año 95, hace 23 años. De él se recuerda poco o simplemente no se le conoce, ¿no? Entonces él es un reciclado. Sin embargo, ha mantenido pues su presencia a nivel de la radio, donde creo que ha sido una persona importante en la historia de la radio nacional, el primero que sobre abrió, todo sus imitaciones, famoso, creo que más que él, ¿no? Sobre todo, ¿no? El famoso Habla del Pueblo, él le puso el teléfono al servicio. Pero lo que quiero decir es que ha tenido un posicionamiento fue importante. Un buen comunicador en su época, ¿no? En general es un buen comunicador. ¿No? Pero, ahora bien, esto lo que acaba de decir prácticamente se va a terminar en términos de tema, que hable sobre las cosas de Lima. Finalmente lo que interesa, creo, a los limeños no va a ser tanto si van a votar o no sobre el tema de la migración, sino si es que este tema él lo convierte en un tema que afecta al vecino en la vida cotidiana. Y debe haber, por ejemplo, de hecho, distritos donde hay una mayor concentración de venezolanos, donde tú además interactúas de diferentes maneras o quizás de manera también corriente. Pero, ¿sabes qué? En pocas palabras, todavía en realidad la campaña electoral no logra atraer la atención sobre los temas importantes. Ojo. Sabe Dios si lo logrará, ¿no? No hablo solamente de él. Digo en general, no sabe Dios si lo logrará. Digo, ¿no? Y lo problemático es que, mira, estamos hablando del tema de la migración y estamos hablando también en general sobre el tema de seguridad, en donde el alcalde de Lima no tiene grandes competencias. Sí. Pero los otros temas en donde sí va a tener que hacer, se habla muy poco. Quizá el único, el tema de transporte. Que es en el que el alcalde tiene mayor incidencia. Saliendo un poquito del tema municipal, yo creo que lo que ha hecho el escándalo Belmont, más allá de atraer la atención sobre sí mismo, es haber atraído la atención sobre una campaña de la que nadie hablaba, y eso sí ha sido bueno, ¿no? Pero sí me parece como interesante, hay cierto sector, no sé si de derecha, pero sí muy conservador, muy Trump, en Lima también, ¿no? Bueno, y para que este pensamiento Trump, que tiene además sus réplicas en todas partes del mundo, sienta... El nacionalismo nos ha gobernado supuestamente en el Perú anterior, ¿no es cierto? Sí, pero las ideas de don Isaac Humala están ahí nomás. Ollanta fue eso en su primera postulación. No, por supuesto. Pero y además era un nacionalismo que asustaba, ¿no? En cambio es como un nacionalismo progre, ¿no? Estamos jugando a buscar un enemigo del cual asustar a la población para generar una adhesión. Sí, claro, eso es lo que se está buscando, ¿no es cierto? O sea, hay efectivamente un comentario que lo que requería de los políticos es una explicación respecto a qué es lo que se debe hacer. Lamentablemente en el Perú los problemas nos invaden y no hay pues una planificación. Cualquier gobierno, si tuviéramos un presidente líder, hubiera dicho, hay una migración venezolana, ¿qué cosas necesitamos? Necesitamos médicos, necesitamos profesores, necesitamos qué sé yo, de educación física que no hay en el Perú. Ya, ok, démosle prioridad, que vengan primero, que vayan a esto, hay que darles un contrato, hay que hacer... Todo eso no se ha hecho. No. Se ha dejado que todo esto funcione sin ningún orden, sin ninguna regulación, sin ningún... Ahora también es difícil, ¿no? No, por supuesto. Pero para eso eres gobierno, ¿no? Sí, pero es efectivamente casi un éxodo, ¿no? Y el éxodo ese es el problema. Creo que la gente salió disparada, mira, ¿no? El Perú no es un país de migrantes. Me refiero de ola de migración. Creo que no tenemos una ola de migración en la época de los chinos. Los japoneses, que es el fin del siglo XIX. Bueno, con la Segunda Guerra Mundial vinieron algunos, pero europeos. No fuimos los más receptivos. No, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, pero Perú no ha sido, digamos, no ha sido un tema relevante, que ha sido un tema de discusión pública. Sí. Creo que esto desde la época de los culís, de los chinos, no hay algo parecido. ¿No fue Prado el que hizo de regresar un barco lleno de judíos? Allá la tumba de concentración en la Segunda Guerra Mundial, pero digamos, este sí es un tema evidentemente de diversos ribetes, entre ellos el político, pero es cierto que también hay que demandar al gobierno. Ahora el gobierno tiene pues múltiples cosas que afrontar, a la región, ¿no? Sin embargo sí es preocupante, y creo que esa es parte de la discusión de ahora, esta efectiva
xenofobia que puede llevar a niveles mayores cuando líderes, sea de opinión o líderes políticos como Ricardo Belmont, asusan porque están ahí a un paso de la violencia. No tengo nada. Y eso es súper peligroso. En Europa lo hemos visto de manera terrible. Además, los peruanos hemos sido en realidad víctimas en su momento, en la década del 80, cuando traspasamos las fronteras para irse en masa, porque se fueron más de 1 millón de peruanos, no solamente Estados Unidos y Europa, y fueron sujetos también no solamente de discriminación, de atropellos y de todo tipo. Y además Venezuela ha sido un país en donde los peruanos migraron en la década del 60, 70, y fueron bien recibidos, no como ahora, ¿no? De acuerdo. ¿Tenemos alguna participación de nuestro público? ¿Sí? Ahí está. Anabel Aguirre nos dice: el señor Ricardo Belmont debe meditar sobre lo dicho, no necesitamos autoridades como él. No le gustó a Anabel entonces el discurso de Ricardo Belmont. María Vilches: muy bien lo que han hecho nuestros compatriotas de Tumbes al refugiar a los venezolanos, hoy por ti, mañana por mí. Es curioso, yo sí creo que actitudes como las de Belmont terminan volviendo víctima, ¿no? Dándole a los venezolanos. Bueno, correcto, generan pero también hay un sector que los está respaldando. O sea, sí, claro. Sin duda. Eso es lo que hay que preocuparse, ¿no es cierto? O sea que lamentablemente pues la política sin partidos, ¿no? Entonces sin ideas, te permite pues este tipo de líderes que se forjan en base a hacer noticia o espectáculo o una combinación de ambas cosas, ¿no? Entonces, ¿creen que eso es lo correcto? Creo que hay que tratar de poner orden en el país y se requiere ahí nuevamente la voz del jefe de Estado, la voz del presidente del Congreso, la voz de los líderes nacionales que digan qué cosa es lo que estamos haciendo, qué se va a hacer, cómo se va a corregir esto, ¿no? Así es, porque por ejemplo ahora hemos tenido noticias de que están pues las colas que les dan vueltas a las oficinas de Interpol. O sea, no es fácil lo que está pasando tampoco. Escuchamos al premier Villanueva, se refirió al respecto el día de hoy. Esa situación es que hay una preocupación por lo que sucede en Venezuela, y nuestra Cancillería está tomando contactos con el resto de gobernantes de países en América Latina para ver una opción de decisión en conjunto, de tal manera de que sea un tema mucho más corporativo que individual. Lo segundo, que no tiene una relación directa esta preocupación por alguna decisión que se tome con respecto al presidente Maduro desde la tribuna internacional, el tema de nuestros hermanos venezolanos que emigran hacia nuestro país. Sin embargo, en estos momentos nosotros ya tenemos un problema que empieza a ser cada vez mucho más sensible en los temas de salud, en los temas de educación de los niños que están viniendo, y también en los temas de trabajos, ¿no? Pero también en el otro lado, en el tema de algunos actos de violencia o de delincuencia que se están dando desafortunadamente a través de estos amigos venezolanos. Pero sobre todas las cosas seguimos afirmando nuestra posición y nuestra... Bueno, ahí estaba la posición del premier. Siempre está como con falta de entusiasmo, ¿no? Sí, provoca como invitarle un café, no sé, señor Villanueva, un poquito más. Por solidaridad realmente con lo que está pasando. Pero eso es tilacho, ¿no? Sí, así la sigue. Eso es decirlo para no decir nada incorrecto. O sea, no dice A y también dice B y después dice C por si acaso. Pero todo lo dice más bajito, no bajito. Pero la tonalidad es tan gris. Se nos está durmiendo acá. ¿Auditivo lo gris? Porque la verdad que un poco, ¿no? Esa está buena. Si lo gris tuviera sonido, señor Villanueva. Está muy bien, clarito. Muy bien. Pero acá hay un tema también que es cierto, ¿no? No sé si ustedes, bueno, si recordarán,
aquel famoso tema de la embajada peruana en La Habana, en Cuba, en los 80. Claro. Se Perdone la llenaron vejez, porque los jóvenes cubanos. de 20 a 35 no sé de Se qué estamos llenó la hablando. embajada de cubanos. cientos, hasta miles de peruanos, y que luego al salir de Cuba, en realidad muy pocos querían quedarse acá porque el Perú querían ir a era, Miami. en realidad estaba peor que Cuba. Pero lo que está sucediendo ahora es que también, quizá de manera indirecta, ven al Perú como un centro de atracción en donde se puede conseguir trabajo y una mejor vida. Sí, claro, por o sea, eso en el Perú no pasaba décadas. Eso es más importante Esto que es- ¿te acuerdas cuando decíamos que el Perú había mejorado porque teníamos grifos modernos? Ya, ahora ha mejorado porque somos un sitio donde la gente quiere ir, ¿no? Eso es insólito. Bueno, señores, vamos rapidito a ver nuestro siguiente tema porque después tengo entrevista con candidato y no quiero dejar de tocar lo que ha sido una discusión que se dio en el Congreso y que finalmente, curiosamente, se ha llegado a un acuerdo que está pasando medio desapercibido. Y es que hasta septiembre se discute los temas de referéndum y se debería hacer, si no hay mayores problemas, en diciembre. A ver. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, ¿se va a lograr o no se va a siempre lograr? yo digo que ahí Espérate un ratito, vamos a ver el resumen rapidito de la noticia para que nuestro público se ubique. En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, respaldó la decisión del Congreso de la República respecto a la fecha de realización del anunciado referéndum. Nosotros confiamos 100% que vamos a tener el referéndum máximo en diciembre. Hasta ahora, el ritmo que está siguiendo el Congreso yo diría que es racional y razonable. Esto tras el debate que se realizó en la Comisión de Constitución, donde tras la presión de los congresistas del oficialismo, la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, incorporó que el plan de trabajo sea debatido como máximo hasta septiembre. Bien, por lo menos el Congreso reaccionó bien porque esta actitud de no se puede, no sé qué, vamos a dilatarlo, no era la que le convenía, ¿no? No, pero aprobar el plan de trabajo en septiembre. Es el plan de trabajo. ¿Y el trabajo? no, el plan de trabajo hasta Hasta septiembre. O sea, van a chambear hasta septiembre. Esa es la ¿No es idea. cierto? Bueno, Para poder... Eso, si es que se llega hasta septiembre, si es hasta septiembre, los plazos están ajustados para hacer referéndum en la primera semana de diciembre, coincidente con la segunda Así es. vuelta Así es. regional. Esa es la En idea. octubre, de ninguna De manera. ninguna No hay manera, forma, Pero no de hay ninguna milagro. En manera. octubre no hay No milagros. existe, No, no existe no, milagro. Además la ley ya no lo permite, ¿no? No, sí. Porque se pide puede hacer. 60 días, tiene que tener el Sí, el estamos jurado, hablando que ya se los vencieron. Octubre podría convocarse. Ahora, ha sido curioso porque si uno Ahora, veía... yo sí, quería perdón, decir, perdón, estaba Juan Carlos. diciendo, lo que no hay que... siempre nos terminamos diciendo los plazos para el referéndum, no, los plazos para la reforma de la Constitución, porque podría ser que no se haga referéndum y se vote en dos legislaturas, nos ahorramos unos cuantos millones que yo creo que al país Ahora- no siempre le sobran, ¿no? No, pero eso es extremadamente riesgoso. ¿Qué quiero decir? Para que se apruebe, se requiere 2 votaciones calificadas. Sí, Estamos claro. hablando de 87 Sí, claro. en 2 consecutivas. Claro. Ya, en la primera tú puedes tener 87. 87. Nada te garantiza que en la segunda tengas Ah, no, por 86. supuesto, por supuesto. Y por lo tanto, Pero- no hay modificación Los constitucional. compromisos políticos pues pueden Sí, existir. pero... Ahora, lo que pasa es que yo creo que hay otro riesgo. Entiendo perfectamente la No, preocupación de recojo- Fernando, pero no creo que sean tan tontos de que si ya aprobaron la primera, no aprobaron la segunda, no se van a disparar así al pie. Pero hay otra cosa que sí es, que me parece que es un detalle no menor. El referéndum ha adquirido un valor simbólico. Sí, claro. No, la gente quiere que le den no, un papel de para acuerdo. decidir. Entonces, no sé si es posible. Esa es la gran jugada del gobierno. Esa es- sí, Esa por es la supuesto. gran Y jugada ahorita del quitarle gobierno. el referéndum, no al gobierno, a la El- población es como arrancharle el chupete al niño. La Así gente es. no va a querer. Y con toda razón, además, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Además, yo sí creo que el Congreso no debería oponerse, sino mejorar el paquete, no en todo, sino algunas cosas, y estar del lado del Ejecutivo, porque de lo contrario, ya el prestigio del Parlamento, que está extremadamente bajo, va a llegar a niveles de récord Guinness. Y la verdad que eso no le conviene ni a la oposición mayoritaria ni Ni a al su gobierno, lideresa. ni al No, gobierno. aparte de que no conviene en Ni a general. nosotros. Ni a nosotros, eso claro. sin duda.
Pero estoy hablando nada más del juego político de relación lo que pasa es que yo ya Ejecutivo no sé, con Congreso. Yo después de ver el comportamiento con respecto a Benicio Ríos, yo ya no sé si lo que tienen es una Sí, es vocación cierto. kamikaze, ¿no? Eso es cierto, ¿no? pero en este caso sí ya es otra cosa. Ese es un aspecto Ahora, puntual. pregunta, ¿se tiene que ser el paquete completo o podría No necesariamente. Puedes someterse a aprobar uno, referéndum dos. una parte y No, lo es que- otro es que que hay dos vaya cosas. por... Podrían ¿no? que de los 4 aprobar 1, 2, 3 o 4. Y además, lo que también podría hacer es que de repente apruebas 2 y dices en diciembre Sí. y sigue discutiendo y de repente tienes que convocar otro referéndum. El tema es que eso ya es costoso. De acuerdo. Sí, claro. Porque la ventaja de esto es que ya tienes una estructura nacional montada de la OMPE con ocasión de las elecciones Ya, regionales. pero y por ejemplo municipales. que para septiembre no se logró debatir todo. Podríamos decir, miren, estos 2 temas van a referéndum Claro. sobre los que hay consenso. Sí, mira, y los otros 2 los hacemos Sin vía ninguna Congreso. duda, va a haber votación mayoritaria, unánime, más de 100 votos respecto al tema del Consejo de la Magistratura. Así es. O sea, van a decir, es la fórmula Ese del es gobierno facilazo, o sí. Ese es cualquier fácil. otra fórmula, Ese es fácil. pero van a decir Ese es una facilazo, fórmula, sí. esa es fácil, eso va a tener los votos necesarios. Si quieren llevarlo a referéndum para que todos seamos felices, bueno, que lo lleven. Yo digo, 2 votaciones nos sale más barato, pero no Bueno, todos. si la monta sobre segundas vueltas, sobre elecciones que ya hay, tan caro no y es. luego lo de la reforma, lo que se llama la reforma política, hay más detalles, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué distritos binominales No, mira, y no uninominales? ¿Por qué 50 y no 100? ¿No es cierto? Entonces, ¿Por qué 130 o 30 senadores y no justamente 60? Ese es un problema. Mañana sale mi artículo en el Comercio. Hágase su cherry. Adelanto. En las constituciones, en general, Así es, no sí. se coloca el número de congresistas. sí, claro. No se coloca la forma de elección. La peruana, la de 1993, sí colocó el número, a diferencia de todas las constituciones históricas. Y si tú ves las constituciones en el mundo, no se coloca. Claro. Entonces, discutir aquello de lo que ustedes estaban hablando es, al contrario, entramparse. El artículo 90, de los 47 que se quiere modificar del proyecto de ley sobre bicameralidad, se puede reducir simplemente señalando que el Parlamento tiene 2 cámaras, estos son los requisitos de senadores y diputados, y en relación al número y la forma de votación, eso se desarrolla en la ley orgánica de elecciones. Pero, Fernando, para ir a un referéndum, que es lo que la gente quiere, lo que le gusta a la Bien gente, Ferrando el lo que tema, le ¿no? gusta a la gente, Lo que le gusta a la Pocho gente. Rompilor. La gente va a querer saber no No solo va a querer saber. Sí, va a querer saber No si su va a querer. distrito, Perdón, los de sí, Tumbes, obviamente si es que tú le dices, le preguntas en general, pero si tú colocas simplemente la pregunta, bicameralidad o no, porque además las preguntas tienen que ser muy escuetas, claras y directas. Sí, claro, por Tú supuesto. colocar en el referéndum aspectos técnicos, eso lo hemos visto en el referéndum en Ecuador, en Colombia, un desastre. Y entonces, en general, colocar eso lo que le gusta a la gente, famosa frase de Pocho Rospigliosi. Pocho, yo creí que era Pocho Ferrando, Rospigliosi, no, no. ya tenía mal. Eso lo que le gusta a la gente era Pocho Rospigliosi. Bueno, en fin, se necesita sacar eso para destrabar la discusión. Dicho sea de paso, acá no alcanza el tiempo para discutir que esa propuesta, disculpen, utilizar un término que sea un poco antiguo, un adefesio. ¿Ya? Pero acá no lo vamos a discutir. Mamarracho. Mamarracho. como Esa palabra eso ya, antigua, que adefesio. o sea, que se discuta en el momento en que se apruebe la bicameralidad, y ahí, si quieren, se discute el tema, todo aquello del número, la forma de elección, etcétera. Pero, repito, en las constituciones no se coloca el número, así de simple. Así de simple, y eso sí creo que debe ayudar a la Pero decisión. después nos van a zampar 500 congresistas. No, es que ¿sabes cuánto en términos históricos nos corresponde? En realidad, ahorita, una Cámara de Diputados a nivel de población, siguiendo el recorrido histórico, de más o menos 275. Ay, no asustes. Bueno, pero sí, yo no te digo que necesariamente eso debe ser, pero... Es lo que nos corresponde según la proporción natural, digamos, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Tenemos el mismo Parlamento de 1867. El problema es que todas esas cosas que se deben discutir y debatir y explicar y generar en el debate que la gente entienda y comprenda por qué es bueno un mayor número, por qué Eso no lo hace es para malo. el referéndum, Claro, para la Constitución. No Eso alcanza, lo tiene no alcanza después. para, no alcanza. No, nos tiramos alcanza. meses. Claro, Sí, la es gente verdad, no va a entender. es Entonces, verdad. absolutamente. Pero está claro que por lo menos se ha dado un primer paso para que el tema esté sobre la mesa. Miren que bicameralidad hasta hace 6 meses ni siquiera era Totalmente materia de negado. discusión. Ya
Por lo menos ya estamos hablando No, del por asunto, supuesto. ¿no? Ya estamos hablando del asunto. La iniciativa del presidente tiene eso de positivo, que ha generado que se ponga en discusión un tema que estaba guardado. Así es. Ahora, el tema de los tiempos, los plazos, esas cosas siempre, pues... o sea, Vamos a ver. Pero la piedra en el zapato va a ser el tema de la no reelección. Yo también. Yo creo que eso Ahí es terrible. se van a sacar los ojos. El Así ser es. popular me parece terrible. es lo que le gusta a la gente. Pero es lo que le gusta a la gente. Que viva Pocho Rospigliosi. Gracias, señores. Me tengo que despedir porque ya llegó mi invitado Daniel Urresti y nos toca ya pasar a nuestro bloque electoral.